Mañana, con 15 minutos, estamos de regreso en Efecto 10 Noticias y me da mucho gusto saludar en el estudio al consejero Marco Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, mi querido Marco, qué gusto tenerte de regreso aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, un saludo muy afectuoso para todo tu amplio auditorio. Es un placer poder platicar contigo y bueno, Marco, coméntanos, ¿cómo ven las cosas desde el Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo ven las elecciones en los 3 estados en donde va a haber procesos electorales este año? Mira, tenemos una cantidad importante de elecciones este año. En 12 de las 13 entidades federativas que tienen elecciones ordinarias habrá elección de gobernador. Estamos hablando de que está involucrado poco más de la tercera parte del padrón electoral de ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía. Son 29.2 millones de personas y vamos a instalar más de 55,000 casillas, incluido el DF, por cierto, que tiene una elección sui generis, es una elección para integrar una asamblea constituyente, que empezamos un poquito más tarde que el resto de las elecciones, pero en general te diría, la parte operativa de las elecciones va avanzando. Sin embargo, nunca uno debe dejar de largo que hay algunos puntos en la República Mexicana que requieren alguna atención, que algunos estados son por su propia naturaleza más complicados que otros. Te diría que el caso de Veracruz, el caso de Tamaulipas, quizá alguna parte de Sinaloa o Chihuahua, necesitan que estemos muy atentos por si se requiere implementar algún operativo que permita que las elecciones fluyan de manera adecuada. No quiero ponerle un foco rojo a esos estados, sí quiero ser claro en ello. Hubo una declaración reciente de alguno de nosotros en otro estado de la República que decía que había 5 estados con focos rojos. En rigor, no estamos en foco rojo, sino en lugares donde se requiere por su propia naturaleza, por las condiciones que prevalecen en esos estados, tener cierto tipo de cuidados. De Puebla te diría, pues es una elección que va transitando de manera adecuada. Creo que la parte organizativa en Puebla por el INE y por el OPLE va avanzando de manera satisfactoria. Eso te quería preguntar, mi querido Marco, y qué bueno que abordas el tema. Es una elección bastante novedosa para muchos de nosotros porque se estrena un nuevo marco también jurídico en donde tiene que intervenir, por un lado, las OPLEs locales, los órganos electorales a nivel local, coadyuvando con el apoyo del Instituto Nacional Electoral. Muchos decíamos, ¿se puede? ¿No va a haber una desorganización? ¿No va a haber una duplicidad de funciones en esto? ¿Qué observas, Marco? Mira, hay un modelo muy extraño, vamos a calificarlo de alguna manera. Sui generis en su género, que el Congreso Constituyente aprobó entre 2013 y 2014. Hizo un modelo donde hay un instituto nacional que tampoco es totalmente nacional porque no tiene a su cargo la totalidad de las elecciones locales, pero sí un órgano que tiene concentradas funciones centrales. Por ejemplo, el Registro Federal de Electores le corresponde al INE, la administración de los tiempos en radio y televisión para los programas de los partidos políticos y de las autoridades está con el INE. Ahora se ha centralizado también a nivel nacional la fiscalización de los gastos de los precandidatos y de los candidatos, y todo eso ha hecho que el Instituto Nacional Electoral adicionalmente tenga otra facultad para emitir casi todos los lineamientos de las actividades centrales que hacen los OPLEs. ¿Qué hacen los OPLEs? Los OPLEs deciden la documentación y los materiales electorales con base en criterios del INE, deciden los programas de resultados preliminares y de seguimiento de la jornada electoral con base en los criterios que emita el INE. Los OPLEs hacen los cómputos, cuidado con esto, Ricardo, ellos son los responsables de hacer los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa para ayuntamientos, para el Congreso local y para los gobernadores. En fin, tienen ellos también un conjunto de acciones que se tienen que cumplir, pero a partir de una serie de criterios y lineamientos que le emite el instituto. Probamos esto en las elecciones del 2015, funcionó, yo diría, de manera razonable. Sí hay partes operativas que se tienen que replantear. Te diría que, por ejemplo, cuando hay elecciones coincidentes, la capacitación de funcionarios de mesa directiva para elecciones locales necesita depurarse. La entrega de los paquetes electorales a los órganos municipales de los estados también necesita ser depurada en una elección coincidente. Ahora solamente hay elecciones en estas 3 entidades federativas de las que venimos hablando y concretamente el Distrito Federal, así que la parte que tiene que ver con la entrega de los paquetes me parece que no tendrá mayores complicaciones. No tendrás que distribuir, llevar un paquete a un órgano local y a otro federal, sino que todo se irá a los órganos estatales, a los municipales y distritales, según sea lo que diga la ley correspondiente, y la capacitación está fluyendo en este momento de manera adecuada. Creo que vamos aprendiendo con el modelo, que siendo un modelo raro, pues es un modelo que nos lleva a tener que organizar las elecciones de esta manera. Marco, una pregunta interesante desde mi punto de vista. Cuando se hace esta gran reforma, escuché y yo mismo escribí que esta gran reforma tenía como fin
quitarle el control a los gobernadores de los organismos electorales en sus respectivas entidades. Te quiero preguntar, ¿se logró ese espíritu? Sobre todo porque, a pesar de que fue el Instituto Nacional Electoral el cual llevó a cabo la selección de los soples en las diferentes entidades, se sigue diciendo que están en manos de los gobernadores. ¿Qué pasó? Mira, cuando se planteó el Pacto por México, concretamente el 92, que decía que había que crear una autoridad nacional, se decía que los gobernadores tenían un control estricto de los órganos electorales porque ellos designaban a través de los grupos parlamentarios de sus partidos en los estados a los... Era a través de los congresos como se integraban a los órganos electorales locales. Es correcto, los congresos tenían esa facultad y entonces decía el gobernador en turno le manda a la mayoría de su congreso que decida quiénes van a ser los consejeros electorales y entonces tenemos un control de ellos. Yo creo que en cada estado la realidad ha sido muy distinta, no en todos los lugares era de la misma forma. Te podría decir que había estados que funcionaban de manera adecuada, incluso por las modalidades de los servicios civiles de carrera, como es el caso de Nuevo León, como es el caso de Guanajuato, del Distrito Federal, del Estado de México. Pero en otros lugares sí hay que reconocer que los gobernadores tenían alguna influencia con los consejeros electorales y eso establecía ciertas condicionantes. También es un hecho que hubo realidades como las elecciones del 2010, donde por ejemplo los dirigentes de los partidos políticos nacionales, particularmente del PAN y del PRD, que en ese año inauguraron una modalidad de coaliciones muy extrañas, Puebla fue un caso, por cierto, fueron una vez a Sinaloa, recuerdo claramente una declaración donde el presidente del PAN y del PRD pidieron que el órgano electoral de Sinaloa no se hiciera cargo de las elecciones porque no tenía ninguna confianza en ese órgano. Pero ese órgano le levantó la mano al candidato de la coalición opositora. Ganó Sinaloa con Maloba, recordarás, ganó Puebla con Moreno Valle, ganó Oaxaca con Gabino Cue. Fueron elecciones paradigmáticas donde creo que los órganos electorales salieron avante y no demuestra tanto ese acerto de que los gobernadores controlaban a los órganos públicos de las entidades federativas. Ahora hay una facultad del Instituto Nacional Electoral para designar a los consejeros. Hemos ensayado una modalidad que pues, sí está muy abigarrada, debo reconocerlo, Ricardo. Hacemos un concurso que tiene que ver primero con un examen que aplica el Ceneval, no lo aplica el INE. Con todo respeto, me parece más un reality show, ¿no? Que pues, concurso, ¿no? Pues solo en la etapa de las entrevistas. Un Big Brother y todo comparecen eso, ahí ¿no? los candidatos y las candidatas, pero mira, tiene una razón. Te comento, en el año de 2014 teníamos que integrar 18 órganos electorales de las entidades federativas, 17 para ser exactos, pero Oaxaca se agregó por una elección de usos y costumbres. Entonces se inscribieron 3.962 personas. Tú me dirás cómo le puede hacer una institución para resolver en 3 meses una designación de 7 consejeros por entidad cuando tienes a 3.962 aspirantes involucrados. Fue una cifra muy grande. Por eso decidimos que primero el Ceneval, que es una institución acreditada en esta materia, hiciera el diseño de un examen, lo aplicara, lo calificara y nos dijera quiénes pasaban a una segunda etapa donde los mandamos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a presentar una prueba que le llamamos ensayo presencial. ¿Para qué nos sirve el ensayo presencial? Pues para saber si una persona literalmente sabe escribir y sabe argumentar, porque los consejeros electorales, como bien sabes, pues se la pasan argumentando, se la pasan discutiendo, se la pasan analizando temas, y queríamos ver qué tanta capacidad de argumentación y de análisis tienen estas personas. Ahí la UNAM nos dijo, estos son los buenos, pásalos a las entrevistas. Ya en las entrevistas somos los consejeros electorales los que los vemos, le dedicamos 2 semanas esa vez completitas, de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, para poder hacer las entrevistas durante 2 semanas, incluidas los sábados. Es un proceso complejo, pero creo que logramos integrar órganos electorales interesantes. Aquí concretamente en el estado de Puebla, te podría decir que hay gente con cierto perfil en la integración del OPLE. Hay una persona que ya había estado como consejera en el órgano electoral del estado, que es Luis Alejandra Gutiérrez, Jacinto Sarrayonga, que tiene experiencia en los temas electorales, Federico, que es un hombre que venía del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla, pero que también había estado en los órganos electorales del INE, también de la unidad de transparencia, por ejemplo, salió otra de las consejeras, que es Flor de Té, que una muchacha muy dinámica, interesante, y metimos particularmente una persona con una amplia trayectoria en el ámbito jurisdiccional, que es Claudia Barbosa. Es una mujer que traía ya una trayectoria amplia, y ratificamos a un ex consejero que es
José Luis Martínez. Es decir, te quiero decir que procuramos que en el ámbito de cada estado hubiera gente con experiencia, gente también nueva, gente que tuviera conocimientos en los temas electorales o vinculados a ellos, y que tenga pues aquí el respaldo también de ciertos sectores de la sociedad que los reconocen por su trayectoria y su prestigio. Pero mira, mi querido Ricardo, ahora que hablabas de fútbol, debo decirte que hay un tema donde las autoridades electorales son como los árbitros. Allí en el Ople hay un boxeador también, un hombre que se dedicó al deporte, Juan Pablo Mirón. Entonces, los árbitros son eso, son una especie como de receptor de toda la problemática, de toda la presión que los actores políticos ejercen, y siempre, como en un juego de fútbol, los jugadores quieren que el árbitro les pite como ellos consideran que debe ser. Ayer la gente del Barça se queja del arbitraje, no, no nos marcó una mano, ¿no? Pues y sí. Los del Atlético dicen, pues sí, pero no expulsaron a 2 jugadores del Atlético de Madrid, ¿no? Que se tenían que ir, ¿no? O sea, es muy difícil ser árbitro, ¿no? No, pues sin duda, los árbitros, por ejemplo, en la controvertida liguilla del campeonato pasado, pues ¿cómo explicas que el América le juega una semifinal a los Pumas con 4 jugadores expulsados? Es una cosa muy rara. O es realmente indisciplina del América o hay algún tema con los árbitros. Entonces, esos son los dilemas que están en el ambiente. En materia política ocurre exactamente lo mismo. El árbitro de la contienda es el órgano electoral, y ese es el objeto, es el receptáculo de toda la presión de los actores políticos, tanto de los que están en la contienda como los que están en torno a estos candidatos. Precisamente esto me lleva también a hacerte otra pregunta. Aquí en Puebla se ha descalificado al órgano electoral. Tú ya nos dijiste cómo se integró, ya hablaste de la trayectoria de algunos de los que participan dentro de este instituto local. Yo te quiero preguntar, los partidos opositores a la actual administración piden la destitución de estos consejeros, o por lo menos de 4 consejeros, y que el Instituto Electoral atraiga, el Instituto Nacional Electoral atraiga la elección local. ¿Esto se puede? Bueno, yo voy a ser muy claro con el tema. La ley estableció novedosas facultades del INE para hacerse cargo de elecciones locales, pero no es por un hecho de ocurrencia. El INE no puede llegar a Puebla y decirle a los consejeros, a ver, consejeros, hemos decidido que a partir de este momento nos hacemos cargo de la elección. No, porque hay procedimientos. Ahora hay incluso denominaciones de estas facultades que son un poquito raras. Bastaba con que la ley se pusiera facultad de atracción, pero no se puso así. Para hacerse cargo de las elecciones, la ley habla de la facultad de asunción y la divide en 2 partes. Dice, puede ser una facultad de asunción total o puede ser una facultad de asunción parcial. Cuando se trata de una asunción total, quiere decir que la tienes que ejercer antes de que inicie el proceso electoral. Cuando tú adviertes que hay condiciones políticas, sociales, que le impiden al órgano electoral hacerse cargo de la elección por sí mismo. Ese supuesto ya no se puede actualizar porque ya el proceso empezó. Eso se hace antes del inicio del proceso. Luego dice la ley, pero también tienes posibilidades de que se haga una asunción parcial. Para que la asunción parcial sea posible, es necesario que al menos 4 consejeros electorales del OPLE le pidan eso al Instituto Nacional Electoral, explicando las razones de por qué lo están solicitando. Veo muy complicado que los consejeros electorales nos pidan eso cuando van ya muy encarrilados en la organización del proceso electoral. Ahora, te diría una cuestión, por los tiempos, por el momento de que estamos, que ya empezaron las campañas electorales, que hay una discusión fuerte incluso sobre temas vinculados a las propias campañas electorales, yo te diría, no advierto que haya una situación extrema que le haga al Instituto Nacional Electoral voltear a ver y platicar con los consejeros electorales para saber si hay alguna irregularidad, para ver alguna cuestión que esté llevándose de manera incorrecta. Hemos tenido una reunión muy larga con los consejeros electorales en otro momento. Hemos venido a revisar hace más o menos un mes cómo estaba el avance del proceso electoral y estamos en constante comunicación con el presidente Jacinto Serrallonga, que es, insisto, un muchacho que coordina los trabajos del órgano electoral local y además, por ejemplo, ahora que están en el proceso de integración de los órganos municipales, como bien sabes, pues hay más de 200 municipios aquí en Puebla y en cada uno de ellos se tiene que montar un consejo municipal. Estamos hablando de 3.192 entrevistas para poder designar a estos consejeros. Se tuvieron que dividir, es un trabajo titánico. Hicieron parejas de 2 consejeros electorales que están yendo a las cabeceras de los 26 distritos electorales locales de Puebla. Ahí concentran a los municipios
a las personas que aspiran a integrarse como consejeros y los entrevistan. Es un trabajo, te lo digo en serio, Ricardo, conozco de estas cosas y es un trabajo titánico, es muy amplia el esfuerzo que se tiene que desplegar para poder integrar a esos órganos. Yo, sensatamente te digo, el INE no tiene ahorita posibilidades de hacerse cargo de la elección de Puebla. 8 de la mañana con 31 minutos. Mi querido Marco Baños, vienes a Puebla para dictar una conferencia, para platicar con alumnos de la Universidad Iberoamericana. Me hicieron el favor de invitarme, los jóvenes tienen inquietud de platicar con los consejeros electorales. Uno de los trabajos que tenemos los funcionarios públicos es acercarnos lo más posible hacia las diversas estructuras de la sociedad mexicana y el público universitario es uno de los más importantes. Así que vengo a intercambiar algunos puntos de vista, particularmente sobre las modalidades de participación que los jóvenes tienen en las elecciones. Estamos en un momento muy interesante, Ricardo, se han hecho estudios muy serios, uno del Colmex que se llama Informe País, seguro ya lo conoces, es un documento en el cual se aplicaron 11,000 entrevistas decididas por vía de una muestra científica, donde se consideran segmentos de la sociedad con criterios, insisto, científicos por parte del Colmex, mucho más amplio que otros instrumentos como Latinobarómetro, que solo incluye 1,500 entrevistas para el caso mexicano. Aquí son 11,000 y nos han arrojado situaciones verdaderamente complicadas. Hoy día, por ejemplo, el tema de la confianza, los jóvenes en su mayoría no tienen confianza en las instituciones públicas, no tienen confianza en los partidos políticos. Hay un dato que llama poderosamente la atención. En la aplicación de la encuesta juvenil infantil que hicimos en el proceso del 2015 participaron casi 3 millones de jóvenes, que si bien no es una muestra estadística, pues sí te da una idea, 3 millones de personas. Son un indicador, te dan una idea muy clara. Tuvimos jóvenes de 13 a 17 años y de ese universo de jóvenes de 13 a 17 años, solo el 4.5% creen los partidos políticos. Eso te da una idea muy clara de cómo están los niveles de confianza. Los niños, por ejemplo, solamente tienen confianza en el núcleo familiar, es donde se sienten mejor tratados. En las escuelas casi todos los varones dicen que tienen alguna modalidad de violencia, que son objeto de alguna modalidad de violencia. Los hombres particularmente que están entre los 6 años y los 17 años, te manifiestan que son objetos de muchas presiones para incorporarse a grupos delincuenciales o para el uso de las drogas. Entonces, son temas que nos deben llamar a la atención y ver qué vamos a hacer con esto. Y hay un tema que a mí en lo particular me llama poderosamente la atención. Nosotros, las instituciones públicas, hacemos concursos de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, el INE tiene un concurso de debate político. Encuentras a los jóvenes más destacados y luego dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde se van a incorporar? ¿Cómo los vas a aprovechar? Porque un concurso debe tener siempre como propósito detectar jóvenes valores. Descubrir el talento. ¿No? Entonces vienen los partidos y te dicen, a ver, INE, tú tienes la responsabilidad de que si ya detectaste que estos jóvenes son muy buenos, incorpóralos. No, yo digo, espérame tantito. Es un concurso de debate político. Las instituciones públicas, incluido el INE, pero particularmente los partidos políticos, tienen obligaciones de incorporar a sus estructuras orgánicas, a sus actividades cotidianas, a estos grupos de jóvenes. Entonces, también llama mucho la atención que el grupo de jóvenes que va entre los 18 años, es decir, los que se acaban de incorporar al padrón electoral y tienen 24 años, 18 a 24 años, son los que menos votan. Esa parte también llama poderosamente la atención, habida cuenta de que la participación ciudadana en México en elecciones presidenciales apenas alcanza el 60, 63% si acaso. Solo ha habido una elección paradigmática que fue la del 94, donde el porcentaje de participación ciudadana fue del 77.16. Pero en todas las demás elecciones presidenciales que van desde 1994 a la fecha, 60-63% han tenido los candidatos presidenciales. Pero ha habido elecciones intermedias donde, y esto se reproduce a nivel de los estados de la República. Tenemos 42. 40%. Ha habido estados de menos del 40%, Ricardo. Eso es triste, ¿no? Porque imaginas la representatividad que puede tener el candidato que resulte ganador. Sin duda, es un problema de legitimidad. Sí. Por eso en algún momento los actores políticos han discutido la segunda vuelta, cosa que tampoco me genera a mí una sensación de que eso resuelva el tema de la participación ciudadana ni tampoco de la legitimidad. Tengo la impresión de que lo que se requiere es encontrar un esquema de presentación de oferta política, de política pública y de una representación en los órganos legislativos mucho más eficaz, más atractiva para el ciudadano, pero no solo eso, sino debe haber un esquema de seguimiento al cumplimiento de esa oferta. Viene el candidato y te dice, vamos a hacer una ley para tal cosa o vamos a hacer una política pública para tal cosa. Lo eliges y luego ya no sabes qué hizo.
ya no sabes qué hizo y mucha gente se queja con razón de pues que... ya no lo vuelves a ver siquiera, ¿no? Te comparto un detalle rapidísimo, Ricardo. Leí en la exposición de motivos para el tema de la reelección, ahora que se aprobó la reelección para los ayuntamientos y para los diputados y senadores, los argumentos del grupo de los legisladores que en el Senado propusieron la reelección. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, es necesario reelegir a un senador 6 años más, o sea, 12 años, porque no le da tiempo de ir con los ciudadanos. Yo lo digo con toda honestidad, a mí me parece francamente que eso no es correcto. O sea, en 6 años no puedes ir con el público que te eligió. O los diputados que tienen 3 años, pues aunque sean 3 años, es una demarcación territorial pequeña y me da la impresión de que deberían de ir a ver a su público, pero de tener esta cercanía. Pero el argumento es, necesitamos el doble de tiempo porque no nos da tiempo de revisar a nuestros electores. Rápidamente, para concluir esta entrevista, agradeciéndote, Marco, que hayas estado con nosotros, ¿cómo devolver la confianza en los órganos electorales? Todo esto que me dices, para mí, se resume en una sola cosa: la poca participación. Todo este tipo de situaciones es porque no hay confianza, ni en el político, ni en los órganos que se encargan precisamente de elegir o de organizar estos procesos electorales. Se perdió la confianza. Yo lo he dicho en mis programas, que ese tope que tuvo el Instituto Federal Electoral con José Woldenberg en la elección del 2000, se perdió en el 2006, con la actuación de Luis Carlos Ugalde. Tal vez tú no estés de acuerdo conmigo, pero se perdió. Ahí dije, perdió la virginidad los organismos electorales, me los desvirginaron ahí a los órganos electorales, y de ahí ha venido una crisis de los órganos electorales, que eran las instituciones que generaban mayor confianza en el país, para que hoy se viva también una crisis de credibilidad en estos órganos. ¿Cómo recuperar la confianza, Marco? Mira, esta es una buena pregunta. Ese paradigma de la administración del IFE entre 1996, finales del 96 y 2003, también tiene que ver con una autoridad electoral que no resolvía quejas como lo hace ahora el INE. El INE es una autoridad que también tiene facultades jurisdiccionales desde un punto de vista material. No es un tribunal, pero resuelve muchísimas quejas de muy diversa naturaleza. Pero yo creo que para recuperar la confianza se requiere, primero, que los actores políticos no se equivoquen en el discurso frente a la autoridad. Los partidos políticos son los primeros en demeritar a la autoridad porque se la pasan diciendo una serie de reflexiones en contra de los actos de la autoridad. Te rogaría que veas, por ejemplo, el caso Zacatecas, ahora que se resolvió la precandidatura de Monreal. Monreal te dice, yo no soy precandidato, pero ¿cómo no va a ser precandidato si tiene un acta en la cual él reconoce su carácter de precandidato? Dice, yo no hice actos de campaña, tenemos acreditados 4 dice el propio López Obrador en el video de Facebook, gastó 250,000 pesos, pero no lo reportó. Y la ley dice expresamente que tienes que presentar el informe de precampaña. Entonces, esa primera parte creo que tiene que ser una realidad. Los partidos políticos deben empezar por no partidizar a los órganos electorales, deben empezar por acatar las decisiones de la ley y de la autoridad electoral, pero la autoridad electoral tiene que actuar también con mucha mayor transparencia, estar mucho más cerca del ciudadano para explicarle cómo va tomando las decisiones en función de lo que dice la ley y los acuerdos que puede emitir en función de sus facultades. Esa parte también es un hecho, y también creo, Ricardo, que sería importante que muchos otros medios como el tuyo ahora, tú eres un hombre muy, muy informado, lo quiero reconocer públicamente. Ojalá que los comunicadores sociales también tuvieran esa posibilidad de informarse de los temas, de tener un conocimiento más amplio, para que la transmisión del conocimiento, aunque sea crítico de la posición de la autoridad, pues esté sustentada en hechos, en datos que son los que avalan las decisiones que toman los órganos electorales. Pero aquí lo más importante es que la actuación sea transparente, que la actuación esté basada en la ley y que la actuación de las autoridades electorales permita al ciudadano conocer cómo se toman las decisiones y cómo se obtienen los resultados electorales. Marco Baños, muchísimas gracias por estar con nosotros y además reconocerte, porque ojalá todos los consejeros tuvieran esa facilidad de palabra para traducir y también poder hacer llegar esto. O sea, como tú lo dices, hace falta mucha comunicación, ¿no? Porque hay consejeros que ven a los medios y se apanican. ¿Quién sabe? Ya me van a madrear. Mejor no. Hay que entrarle, como tú dices, y hablar de manera clara, ¿no? Yo creo que debe ser así. Ahora, confianza es una expectativa de que hagas bien las cosas, eso significa confianza. Entonces, yo estoy convencido que el ciudadano tiene derecho a tener expectativa de que la autoridad trabaje como debe trabajar. Marco Baños, muchas gracias. Ricardo, muy gentil, muchas gracias al público. Un lujo que nos dimos hoy tener a Marco Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos a las serpientes y escaleras de www.efectodias.com.
No le estés escribiendo, no me estés escribiendo porque estamos grabando, cabrón. Y le pasas el papel, al rato vamos a tener que editar ese pedacito, güey. Qué bueno. Van a decir, no mames, le están dando. Faltaba Sí, sí.